Rico TV, estamos en su programa Turf y Salud. En este primer bloque contamos con la presencia de Fernando Valdizán. Él nos comentará sobre sus inicios en el mundo de la hípica, las diferentes facetas que ha tenido como jinete, preparador, locutor de ESPN y actualmente como comisario del Hipódromo de Monterrico. Además, nos contará sobre el desempeño de su trabajo. Vamos ya con esta interesante nota. Adelante. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias y bueno, te agradezco la entrevista y va a salir muy bien. Dime, ¿cómo se inició tu afición al mundo de la hípica? Son cosas de la vida. Estaba jugando un partido de fútbol en Lince, en eso todavía estaba San Felipe estaba abierto, y acabando el partido de fútbol un amigo me dice para ir a las carreras, que San Felipe quedaba como a 15 cuadras de donde estábamos, y fui, no sabía lo que era. Lo aprendí, lo conocí, me gustó y empezamos a ir casi todos los domingos. De ahí nace mi afición o mi amor por la hípica. Coméntanos sobre tu apodo que te dicen Darecito. Bueno, eso me lo puso Jorge Ibáñez, quien era asistente de Robalca cuando él trabajaba para La Prensa, un diario que ya no existe. Y siempre que veían a Daré, me veían montado sobre él. Y Jorge Ibáñez me puso ese sobrenombre de Darecito. Y para los que no recuerden o no saben, Daré fue un ganador de la Triple Corona. Fue el mejor potrillo de su generación. O sea que no solo era un buen caballo, pero con el reconocimiento que me daban por verme con él, me ayudó bastante. Mira qué bien. He investigado y por lo que sé de ti es que tú fuiste uno de los primeros jockeys peruanos triunfadores en Estados Unidos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, en 1900 hay cosas en la vida, ¿no?, que se te van presentando. 3 meses antes de ir yo a Estados Unidos me vino un contrato para ir a Buenos Aires, para montar en Argentina. Llego a Argentina y sucede que 2 días antes que yo llegara habían puesto una ley que todo jinete extranjero que llegaba a montar a Argentina tenía que montar en el interior por 1 año antes de poder montar en Buenos Aires. Lógico, eso no me convenía. Así que hablé con el propietario, con el que tenía el contrato, rompimos el contrato, regreso a Lima y hablando con un preparador argentino, Alfredo Calixtro, que fue al que me consiguió el contrato para ir a Argentina, le dije que una lástima, que hubiera querido quedarme en Buenos Aires, y me dice, no te preocupes, te tengo un contrato para Estados Unidos. O sea que si me hubiera quedado en Buenos Aires, nunca hubiera ido a Estados Unidos a montar, lo cual eventualmente fue mejor para mí. Claro, de hecho, toda una experiencia. Lógico, es que también los premios y la calidad de carreras en Estados Unidos es superior a Argentina. ¿Cuáles son las diferentes experiencias hípicas que has tenido a lo largo de tu trayectoria? Bueno, hay muchas. Digamos, en la escuela, en esa época no había escuela de jockeys, te asignaban a un preparador. Y la suerte que tuve fue que me asignaron a un preparador italiano llamado Esteban Gastaldo, que fue el preparador de Daré. Y este señor se convirtió en el padre que nunca tuve, ¿no? Y bueno, me apoyaba no solo con sus montas, pero también con sus consejos. Era un hombre muy recto y esa rectitud y eso, lo que él me enseñó en mi tiempo de aprendizaje a ser jockey, me sirvió el resto de mi vida. ¿Qué me puedes comentar acerca de tu experiencia como preparador? Cuando dejo de ser jockey, pero yo siempre me he preparado. No he tomado las cosas así a la ligera ni tampoco sin aprender algo a lo que quería hacer. Y la suerte es que todo lo que he hecho en mi vida me ha ido bien. Y quién sabe sea por la preparación y la dedicación que le he puesto a todo lo que he querido hacer en mi vida. Antes de terminar de ser jinete, ya yo hablaba con los preparadores a los que le montaba en Estados Unidos y me indicaban, me enseñaban cuál era la mejor manera de mantener a un caballo fresco, mantenerlo más sano, la alimentación. Y cuando ya llego yo a ser preparador, ya tenía un conocimiento bastante grande y a eso le añadí mi experiencia como jinete. Me ayudó enormemente, terminé ganando estadísticas. O sea, no solo gané estadísticas como jinete, pero también como preparador.
Mira, qué interesante. ¿Y qué nos puedes comentar sobre tu experiencia laboral en ESPN? Bueno, estaba en Argentina comprando caballos, ya era preparador en eso, y era un día sábado, empieza a llover en Buenos Aires, y se corría esa tarde en Palermo, que quedaba cerca al centro, que queda cerca al centro de la ciudad, que era donde yo me estaba hospedando. Pero como empieza a llover y no tenía nada que hacer ese día en el hipódromo, debatía conmigo mismo, voy a las carreras, no voy, voy a las carreras, no voy. Y en eso prendo la televisión y era el día del Kentucky Derby. ESPN tenía un programa sobre el Kentucky Derby. Lo estaba haciendo un señor colombiano y una chica cubana que no tenían idea de lo que estaban hablando. Si hablaban de Gulfstream Park, decían que estaba en Chicago. Si hablaban de Arlington Park, decían que estaba en California. No tenían idea. Regreso a los Estados Unidos y la gente de publicidad del hipódromo de Turfway Park, que era donde yo estaba entrenando en esa época, que era en Kentucky, me dice, mira, me han hablado de ESPN, quieren que te pongas en contacto con ellos. Yo no tenía idea de lo que se trataba. Llamo y me dicen que querían que vaya a hacer una prueba porque querían que yo sea el comentarista hípico eran 5 personas a las que ellos se habían puesto en contacto y yo era una de las 5 que iba a hacer su prueba. Fui, hice la prueba con ellos, a los 10 días me llaman y me dicen, todo el mundo te ha elegido a ti como la persona que debe representar a ESPN en los programas hípicos. Pero como yo estaba preparando caballos, yo pensé que era un programa cada 3 meses o algo así. Bueno, pasa un tiempo, casi un año, me llaman un día jueves y un día miércoles y me dicen, mira, te vamos a mandar el pasaje, todo tu estadía, todo va a estar cubierto por el canal, tienes que estar aquí el sábado para hacer el Kentucky Derby. Hice el Kentucky Derby, primera vez que hacía una cosa de esa. Estaba 3 horas en el aire sin haber nunca tenido un micrófono realmente al frente mío. Y me dicen, esta es la información, este es el programa, esa es la televisión donde lo vas a ver porque no lo estaba haciendo en vivo, digo en el lugar del evento. Buena suerte. Aparentemente salió bien. Me llaman 2 semanas después, igual un día miércoles, para decirme que tenía que estar el sábado en el canal para hacer la segunda corona, que era el Preakness. Hice el Preakness, regresé a Kentucky, seguí con mis caballos. 3 semanas después, igual me llaman 3 días antes del Belmont, que es la tercera corona, para que haga el Belmont, pero me dicen, no regreses a Kentucky al día siguiente porque queremos hablar contigo. Bueno, me reúno con ellos después de la carrera y me hacen una oferta que no podía rehusar. ¿No? Y bueno, la acepté, regresé a Kentucky, le entregué los caballos a los propietarios y todos felices conmigo por haber obtenido el trabajo que estaba obteniendo, porque ESPN en esa época estaba en pleno aumento, era el inicio de ESPN, estamos hablando de 20 años atrás. Y ESPN Internacional la base era una casa rodante de 15 metros de largo por 4 metros de ancho. Ahora ESPN Internacional tiene un edificio de 5 pisos, para que vean cómo ha crecido en 20 años. No, claro que de esa casa rodante pasamos a un edificio donde ocupábamos medio piso, después fuimos a otro edificio donde ocupábamos un piso y eventualmente terminamos donde estamos ahora. Mira, qué genial la experiencia que me acabas de contar. Y dime, ahora que tú estás a cargo de los comisarios, ¿cuál es la función de los comisarios? Bueno, es una responsabilidad bastante grande. Es la segunda vez. Hasta hace año y medio fui comisario, renuncié porque realmente no estaba preparado mentalmente a encarar lo que encaré o a ver o a conocer cómo estaba nuestra hípica. Yo eso lo tomo cuando regreso a Lima, a vivir a Lima, debido a que ESPN redujo enormemente la cantidad de programas hípicos. Yo antes hacía un promedio de 15 a 20 programas mensuales. Ahora hago 10 al año. Y la razón es que es un canal de deportes,
pero es negocio. Entonces el canal tiene que mostrar programas o los deportes que les dejen más ganancia, y la hípica no les deja la ganancia que le deja otros deportes. Por eso que redujeron los programas hípicos. Eso me dio la oportunidad de cumplir mi sueño de regresar a vivir al Perú. Estamos hablando después de 43 años. Yo viví 43 años en Estados Unidos. Y bueno, al poco tiempo que llego me piden que me desempeñe como comisario. Yo realmente lo quería hacer porque pensaba que podía ayudar enormemente a la hípica, ¿no? Y como la hípica peruana fue mi cuna en lo que he podido aprender y he obtenido en mi vida, lógico, tenía que pagar de alguna manera. Y actualmente, ¿cómo se siente en su trabajo de comisario? Ya estoy más preparado mentalmente a trabajar con lo que está pasando en nuestra hípica. Claro. Normalmente, ¿cuántos conforman el grupo de comisarios? Somos 4 y bueno, en mi primer periodo de comisario trabajé con personas que eran muy trabajadoras, trataban enormemente de hacer lo mejor posible por nuestra hípica, y por eso es que duré el tiempo que duré con ellos, porque si no hubiera sido por ellos yo hubiera renunciado antes, pero me quedé fue por Carlos Chejade, por José Velarde, que son personas que realmente saben y tratan de hacer lo mejor posible. Carlos Chejade ahora es gerente general del hipódromo y me pidió hace 2 meses, mi respuesta fue no, porque realmente yo he venido más a disfrutar de lo que me resta de vida que a trabajar. Y le dije que no, pero entonces se juntó él y José Velarde y entre los dos me convencieron que acepte nuevamente el trabajo. Pero como te digo, ya mentalmente estoy preparado a tratar los temas que para mí eran completamente negativos o cosas que digamos que en los 43 años que viví en Estados Unidos no vi lo que vi aquí en 1 año y medio que fui comisario. Claro. Y coméntanos, ¿quién lo preside? Ahora es José Velarde. En esa época, en mi periodo anterior de comisario, fue Carlos Chejade. Y lo bueno es de que, al igual que en el periodo anterior, nadie trata de sobreponerse cuando hay un distanciamiento. Todos votamos, damos nuestra opinión y en base a eso se decide qué hacer. O sea que no hay nadie que se trate de imponer a nadie. Nos llevamos muy bien y tratamos todos de cooperar de acuerdo a nuestras experiencias o nuestro conocimiento. Y coméntame, ¿cuál es el criterio que se utiliza para dar un distanciamiento o un conforme durante una carrera donde se presentan reclamos? Bueno, hay diferentes motivos por los que un jinete puede presentar reclamos. Básicamente, si el estorbo cambia el resultado de la carrera, definitivamente va a haber distanciamiento. Pero si el estorbo no ha originado, no ha causado el resultado de la carrera, lo dejamos así, pero sí viene el castigo al jinete de acuerdo al grado de infracción. O sea, de que no tiene que haber, digamos, si es un estorbo no muy fuerte o un estorbo que no, repito, que no cause el cambio del resultado, digamos, si el 1 estorba al 2, pero no va a perjudicar a que el 1 vaya a llegar segundo o tercero, lo dejamos como está. Entonces, ¿qué prevalece más, el reclamo o el criterio? El criterio, porque hay muchas veces los jinetes reclaman y tú ves que es un reclamo infundado, que realmente no pasó nada. No, y la suerte es que tenemos, suerte no, después tenemos 2-3 minutos, porque no tenemos un tiempo muy largo para decidir qué hacer. La suerte es que tenemos diferentes tomas y en base a esas tomas decidimos qué es lo que debemos hacer. Hay una frase que lo caracteriza en el mundo de la locución y la cual se ha dado muchas gratas satisfacciones. ¿Nos lo puedes decir, por favor?
Me imagino que es cuando los caballos van a entrar al partidor, ¿no? Y bueno, comienza, bueno, mis amigos, las puertas del partidor están cerradas. Los jinetes tienen los lentes puestos y los asistentes del juez de partida colocan a los participantes en sus respectivas posiciones. Eso indica solo una cosa: es la hora de la largada del Derby Nacional. Muchas gracias. Bueno, sobre eso te voy a añadir algo. Fui a Viña del Mar a visitar a unos amigos y da la coincidencia que una semana después se corría el Derby de Viña. Llego yo el día anterior a la presentación de los caballos que iban a correr el Derby una semana después. Entonces, Phil, el doctor, el amigo mío, y su esposa tienen caballos de carrera ya, y me dijeron para ir a ver a los caballos que iban a correr el Derby. Entonces fuimos y me reconoció la prensa. No, nadie sabía que yo iba, porque yo iba de paseo, no iba a trabajar ni nada de eso. Pero da la coincidencia que se corría el Derby una semana después. Y el Derby de Viña es una carrera muy popular. La Pelús se llena como se llena la de Churchill Downs el día del Kentucky Derby, igualito. Y bueno, me paran todo y me hacen entrevistas, radio, televisión, periódicos. Y un señor se me acerca con una grabadora y me pide, ¿puede usted decir lo que dice cuando los caballos van a correr? Pero me dice, por favor, use el Derby de Viña. Entonces lo dije, ¿no? Sin imaginarme que en el momento en que los caballos iban a entrar al partidor para el Derby, pusieron la grabación de lo que yo había dicho 7 días antes. Me hizo famoso. Bueno, el dicho es famoso, pues lo bueno es que, digamos, en pantalla aparezco poco, todo es mi voz, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes ven muchos partidos de fútbol, por ejemplo, no ven a los locutores, solo la voz. Y no estamos en el lugar del evento, estamos en el canal, y el canal queda en un pueblo chiquito que se llama Bristol, que queda en Connecticut, en el estado de Connecticut, a 12 millas de la capital de Connecticut, que es Hartford, ¿no? Y el que vaya yo a diferentes países y me den el reconocimiento y el aprecio que me demuestran solamente por mis narraciones, es realmente muy grato. Pero de todas maneras, súper satisfactorio para uno mismo, ¿no? Claro, y no lo siento solo por mí, lo siento por toda la colonia de jinetes peruanos, ¿no? Porque antes, cuando yo todavía estaba acá, al jinete no lo veían como una persona de segunda clase, no lo veían como a un atleta como es considerado ahora. Ahora, así de que esos logros míos los comparto o siento que estoy ayudando a la colonia de jinetes peruanos también. Muchas gracias, Fernando, por la entrevista. Aprecio mucho tu tiempo. No, gracias a ti, y si gustas cerramos como cierro mis programas. Sí, perfecto, encantada. ¿Ya? Bueno, mis amigos, esto es todo por hoy. Lisette Canani y todos los que están atrás de las cámaras se despiden agradeciéndoles por su compañía y esperando estar muy pronto otra vez con ustedes. Esta fue una presentación de Turf y Salud. Muy interesante la entrevista que tuvimos con Fernando Valdizán. Vamos a una pausa comercial y retornamos con el tema del limado de dientes a un equino.
En este segundo bloque contamos con el tema del limado de dientes a un equino. Explicaremos a detalle el desarrollo de este procedimiento. Vamos ya con esta interesante nota. Adelante. Existe un diente llamado el diente de lobo. Este diente puede presentarse o no. Se encuentra con mayor frecuencia en la mandíbula superior y es el primer molar, si es un diente rudimentario o pequeño. El diente de lobo brota alrededor de los 6 meses de edad y generalmente se pierde cuando se presenta la muda de los dientes temporales de leche, pero puede permanecer indefinidamente. Estos dientes deben extraerse si interfieren en la masticación o si causan lesiones en la boca del animal. Este procedimiento es fácil de realizar y no causa dolor en los caballos. El procedimiento es el siguiente: se tranquiliza el caballo para que el veterinario pueda trabajar libremente. Después se levanta la encía alrededor del diente posterior del diente. Después se levanta la encía del alrededor del diente y posteriormente se afloja poco a poco para que el último sea extraído el diente de lobo. El material que generalmente se utiliza es el mismo que emplean los dentistas, aunque existen instrumentos especiales para caballos. El limado dental es el procedimiento rutinario más habitual en el caballo de hoy en día, no siendo por ello el menos importante, justo al contrario. Decimos rutinario solamente porque se debe realizar cada 6 o 8 meses como mínimo, ya que este tiempo es el que puede tardar el caballo en empezar a sentir molestias en su boca debido al crecimiento de los picos de esmalte en sus dientes molares y premolares. Los caballos han evolucionado como animales herbívoros que deambulaban la mayor parte del tiempo en busca de alimento en forma de forrajes, y sus dientes están perfectamente adaptados a esa tarea. Los dientes incisivos los usas para cortar y arrancar la hierba y el forraje. Los molares y premolares tienen unas superficies más anchas, planas y rugosas, y los usan para triturar y formar el bolo alimenticio antes que sea tragado. Al igual que los humanos, los caballos tienen una dentadura decidua o infantil y la otra permanentemente o de adulto. Pero se diferencian de nosotros en que sus dientes se componen de una gran corona, oculta en su mayor parte del alveodo dentario del hueso, y que le permite su crecimiento o desgaste continuo hasta edades muy avanzadas. El limado de dientes es especialmente importante en los caballos que han perdido alguna pieza dental, y en aquellos en que sus dientes se encuentran mal posicionados y no se superponen bien los de arriba con los de abajo. Normalmente el contacto con el diente opuesto mantiene ambas superficies dentales igualadas en términos de desgaste. Cuando un diente no está alineado inferior con superior, se desarrollan puntas y ganchos. Si estas anormalidades pasan desapercibidas, las puntas o ganchos se hacen lo suficientemente grandes como para traumatizar y ulcerar los tejidos blandos de la boca, tales como las superficies internas de los carrillos y de la lengua. Cuando estas puntas son pequeñas, se eliminan con herramientas de uso manual, pero si son grandes, se usan herramientas mecánicas similares a los tornos de los dentistas humanos. El limado de muelas lo debe realizar un veterinario. Generalmente es un procedimiento fácil y la mayoría de los caballos cooperan sin dificultad. La boca se abre manteniendo un dedo pulgar dirigido hacia el paladar duro y del lado opuesto de las muelas se van a limar. Se sostiene la lengua y se jala con suavidad hacia afuera de la boca, con el fin de que el animal no la cierre y nos muerda o muerda la lima. Después se introduce la lima al lado opuesto de la lengua. Para limar las muelas superiores, la lima se coloca lado extremo labial de las muelas en un ángulo de 60 grados aproximadamente. Posteriormente debe realizarse movimientos de va y ven, el tiempo necesario que las muelas queden parejas. Después de unos cuantos movimientos, se debe tocar la superficie de la muela para calcular el número de movimientos más que se necesitarán para que el odontofito sea eliminado totalmente. En el caso de las muelas inferiores,
La lima se coloca en la parte interna, lingual, de estas y se procede a hacer el movimiento de va y ven para que el odontofito desaparezca por completo. También se debe tocar regularmente para evitar limar demasiado las muelas. Posteriormente se hace el mismo procedimiento del otro lado, pero antes se debe dejar descansar unos 10 o 15 minutos al caballo. Después se saca la lengua del lado contrario que procede a limarse. Los dientes incisivos de adelante a veces también necesitan un ligero limado para que la superficie de los mismos se encuentre nivelada. En este caso se utiliza una lima para uñas, como las que usamos las mujeres. El procedimiento es el mismo que el anterior, movimientos de va y ven hasta nivelar la superficie dental. Es importante realizar el procedimiento con mucho cuidado y suavidad para evitar que se lastimen la mucosa y encías del caballo. Ahora bien, si el caballo no se deja limar las muelas con el procedimiento anterior, será necesario utilizar un abrebocas. Si el caballo sigue renuente, deberá tranquilizarlo el veterinario con fármacos. Hacerle la revisión a la boca de un caballo es importante porque afecta los aspectos fundamentales que son tanto la monta como la alimentación. El trabajo básico en un caballo de hipódromo es un caballo joven al cual se debe limar la punta y hacerle un asiento al filete. Espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Lizeth Canani y nos volvemos a reencontrar la próxima semana en su programa Turf y Salud.